Vamos a empezar de una vez con el análisis porque el pasaje es más largo esta vez. Así que el primer verbo que vemos es epipotheo, que significa anhelo. Entonces aquí epipotho, gar y din umas. Pablo dice que ah, aquí la palabra gar es una palabra pospositiva y que se conecta con lo que venía antes porque ah, anhelo verlos a ustedes. Aquí idin es infinitivo auristo de orao, ver. Entonces anhelo verlos a ustedes o verlos para que algún charisma inati metado charisma umin pneumaticon. Entonces, ¿para qué? Aquí ina es para qué. Y aquí ti habla de algún y va aquí con la palabra charisma, que es don, don espiritual, paneumaticon. No debemos pensar en un don espiritual como profecía o algo así, sino que quizás es el don de la presencia de Pablo y el beneficio que ellos van a recibir. Aquí hay otro verbo que vemos que es el verbo metadidomi. Y ese verbo significa algo como conceder o dar o impartir. Entonces, para que yo ah, les dé a ustedes, a ustedes, algún don espiritual. Y aquí vemos isto stericthene umas. Y aquí is en esta construcción con el artículo nos da el propósito o quizás el resultado. Sí, mejor el resultado. Para que ustedes sean fortalecidos. Aquí el verbo es sterizo, que significa establecer o fortalecer, para que ustedes sean fortalecidos, para que ustedes sean establecidos. Ese verbo es un infinitivo en auristo pasivo. Entonces, para que sean establecidos, y aquí un más es lo que podría considerarse el sujeto. Bueno, propiamente no es sujeto, pero funciona de esa forma con el infinitivo cuando esto está en acusativo. Y aquí otra palabra pospositiva de, entonces, y esto, tuto es esto, estin sum paracletene en umin, y esto es, y aquí es un poco difícil traducir esto, porque nuevamente es otro infinitivo en auristo pasivo de este verbo aquí, sum parakaleo. Y el verbo, pues hay otro verbo que es parakaleo, que es mucho más común, que habla de animar o exhortar a veces. Y aquí sum es con, entonces es una palabra compuesta. Así que una traducción podría ser, y esto es para el ánimo mutuo o para animarnos mutuamente en ustedes. ah, Diates en alelus pisteos humon te que emu. Aquí nuevamente una preposición dia y aquí vemos tes pisteos. Por medio de la fe en alelus significa entre los unos y los otros, literalmente algo así, pero nuevamente tenemos que traducir el sentido. Habla de una fe mutua entre los unos y los otros, de ustedes, humón, de ustedes y de ustedes, perdón, aquí te es otra palabra pospositiva, y de ustedes, o tanto de ustedes y de mí. Útalo de umas agnoin, adelfu. Aquí no quiero, bueno, aquí la palabra pospositiva y no quiero que ustedes, aquí nuevamente la palabra en acusativo está funcionando con el infinitivo como el sujeto de este infinitivo agnoin, que es un infinitivo del verbo aquí agnoeo,
que podemos entender también la raíz. Aquí es la misma raíz casi de la palabra ginosco, conocer o saber. Entonces con a habla de no conocer o desconocer o no saber algo. Entonces no quiero y no quiero que ustedes sean ignorantes o desconozcan, hermanos, aquí vocativo plural, que polakis muchas veces pro ethemen el tin pros humas. Aquí el verbo es protithemi, que en este contexto significa ah, es auristo voz media, primera persona singular. Entonces habla de proponer. Entonces que muchas veces propuse llegar, el tin es otro infinitivo auristo de ercome. Aquí muchas veces propuse llegar o venir, llegar a ustedes prosumas que ecolucen acritudebro. Aquí el verbo es coluo, que habla de ser estorbado o no poder hacer algo. Entonces, literalmente, aquí en auristo pasivo es fui estorbado o no pude o no alcancé, no pude ah, llegar. Eso, pues él quiso llegar aquí, él no pudo hasta el presente o hasta este momento, hasta ahora. Y eso podría entenderse como algo entre paréntesis, esta parte de que ecoluthen acritudebro. Y después ina, eso continúa el pensamiento de arriba que él propuso llegar a ellos para que algún fruto, tina carpon sco, que en umin kathos que en tus lupus etnesin. Aquí para que algún fruto tenga, aquí es del verbo ejo y aquí es auristo singular subjuntivo. Para que yo tenga algún fruto también entre ustedes, al igual que ah, entre las otras naciones o los otros gentiles. Aquí lupus significa los demás o las demás y etnesin es naciones o gentiles, entre los demás gentiles o entre las demás naciones. Y aquí vemos una pequeña lista de personas a las cuales él debe, porque aquí termina la oración con esta parte, o filetes y mí soy deudor, y aquí nos va a decir a quién. Elesin te que barbarus sophus te que oneotus o filetes dis y mí. Entonces aquí te tanto tanto a los griegos como a los bárbaros, pero aquí cuando en aquel entonces pensaban en los bárbaros, pensaban en los que decían barba, que no entendían. Entonces, un bárbaros era una persona que no hablaba griego, mientras que los griegos obviamente sí lo hablaban. Así que a los griegos y a los no griegos, tanto a los sabios como a los insensatos, deudor soy. Aquí utos puede significar de la misma manera, pero en ese contexto lo entiendo como así que to cat eme protumon que humintus en Rome evangelizaste. Aquí pues tenemos que traducir el sentido, porque así que y aquí to protumon, aquí hay un adjetivo que es protumos, que significa ansioso, deseoso de hacer algo. Y aquí lo que hace Pablo es hacer ese adjetivo un sustantivo. Así que, y podemos traducirlo como el deseo cat en mí, con respecto a mí, o mi deseo. También entre ustedes, los que están en Roma,
es evangelizar o es predicar el evangelio, sí, pues compartir el evangelio. Entonces sería la traducción, una traducción más pulida, sería, así que mi deseo es predicar el evangelio entre ustedes también que están en Roma. Muchas gracias por escuchar y vamos a seguir avanzando en el argumento de Romanos 1.